Y el título de hoy es el cuarto mensaje de esta serie, Historias Trágicas. El título de este mensaje es En la tierra de aflicción. En la tierra de aflicción. Y bueno, me atrevo a decir que cada uno de los que estamos aquí presentes en este auditorio tenemos una historia trágica que podríamos contar. Indistintamente si tú eres viudo, si tú eres adulto, si eres anciano, si eres joven, si eres adolescente, yo creo que todos tenemos una historia trágica que contar. Todos somos el testimonio de algo injusto, todos somos el testimonio de algún menosprecio, somos el testimonio de algún perjuicio de alguien más, o de situaciones que sucedieron en la vida que resultaron ser injustas y que a lo mejor con el tiempo llegaron a perjudicarnos. Todos tenemos nuestra historia trágica, todos, absolutamente todos. Pero aquí el asunto es cómo estamos respondiendo a esa situación. Es lo que estamos aprendiendo de esta serie. Esta historia que vamos a ver hoy es la historia de un joven que fue puesto en una situación de derrota y menosprecio y que Dios lo elevó. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez te ha pasado que no puedes entender ni explicar una situación? ¿Cómo reaccionas cuando crees que las cosas van a ser de una manera y no sucede así? No sucede de la forma como tú lo esperabas. ¿Sabes? Esto resulta muy difícil de explicar. Son esa clase de incongruencias que no tenemos respuestas, que no podemos explicar. Es como cuando llueve, pero al mismo tiempo hay sol, se siente el calor. Son esas incongruencias que podemos ver. O cuando lloramos de alegrías, es otra incongruencia en la vida. Lo mismo sucede o sucedía, por ejemplo, cuando mamá nos enseñaba a ser generosos. Todos recibimos esa instrucción en algún momento, ya sea nuestro padre o nuestra madre. Nos querían enseñar a ser generosos, pero para poder lograrlo, nos pedía regalarle el mejor de nuestros juguetes a otro niño que no podría comprarlo. Y ese era el costo de la generosidad. Y al principio no entendíamos por qué debíamos sufrir para ser generosos. ¿Por qué debíamos dar lo que más queríamos para aprender el valor de la generosidad? Pero cuando veíamos o dábamos lo que más, el juguete que era más preciado para nosotros, cuando lo dábamos a regañadientes, ¿verdad? Lo dábamos. En el momento en que veíamos la emoción, la sorpresa y la gratitud desbordante de ese niño que estaba recibiendo nuestro más preciado juguete, cambiaba nuestra actitud. Experimentábamos un sentimiento de alegría entre la tristeza, de felicidad entre la confusión, por haber dado lo más preciado, pero a la misma vez experimentar la felicidad que veíamos en aquel otro niño. Es ese sentimiento de tristeza que viene acompañado de gozo. Y la Biblia nos habla de la historia de un joven llamado José. Todos conocemos esta historia. José, quien tuvo que pasar por situaciones muy difíciles, y que cuando él se casa con su mujer llamada Senat y tiene a su segundo hijo, dice la Biblia en Génesis 41:52 que él llamó el nombre del segundo, le puso Efraín. ¿Sabe qué significa Efraín? Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cuántos pueden hacer de este nombre el lema de su vida? El lema de decir, Dios me hizo fructificar en el tiempo de enfermedad. Dios me hizo fructificar ante la calumnia. Dios me hizo fructificar en el tiempo de menosprecio. Eso significa Efraín. Y José, él estaba haciendo una referencia a esa fuente de aflicción. ¿Quién fue? Dios. Dios lo permitió. José está diciendo, Dios me hizo. Es decir, Él permitió aflicciones que resultaban ser necesarias en mi vida para yo fructificar. La condición es la aflicción.
indeseable para los incrédulos, pero para el creyente, para el cristiano, es un regocijo esa aflicción. Y el Nuevo Testamento nos insta a que nos regocijemos en las diversas pruebas. Y José también establece el carácter de esa bendición que es la fructificación, es decir, algo que va a producir utilidad en tu vida. Esa bendición también se puede traducir como un consuelo para los afligidos. La vida de José es un relato sumamente esperanzador. Es el testimonio de un hombre que las diferentes pruebas obraron en su favor para preservarlo. José fue un hombre que confió en Dios, conocía los designios de Dios para su vida. Para sus hermanos mayores, José era insoportable. No toleraban la confianza que este joven tenía en la promesa de Dios, y esa seguridad sería moldeada por el sufrimiento y se tendrían que combinar con aflicciones que en la voluntad divina fueron permitidas para que José pudiera sobrevivir y pudiera prosperar de una manera inimaginable. Lo que era imposible para los hombres, el testimonio de José nos enseña que es posible para Dios. Y cuando añadió José sabiduría a su confianza, la historia de José se resume en esto: se fue ganando el corazón de todo aquel que él conocía, por ejemplo, Potifar, el carcelero, otros prisioneros, el faraón, y después de muchos años se ganó el favor de aquellos hermanos que lo despreciaron. La Biblia nos dice que José fue un hombre que, a pesar de que fue despreciado por sus hermanos, fue amado por su padre. Génesis 37, 3 al 4 leemos, dice: y amaba Israel a José, es decir, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué sucedió? La reacción fue: le comenzaron a aborrecer, y dice, y no podían hablarle pacíficamente. Esto significa que eran aversivos hacia José, esto significa que lo menospreciaban, esto significa que buscaban la oportunidad para irritarlo, para hacer miserable su vida. Ciertamente la Biblia nos dice que había cierta preferencia de Jacob hacia José. No que él fuera más valioso que los demás, no significa eso, sino que José tenía algo diferente a los demás. Eso es lo que está marcando este versículo. Él era diferente, él transmitía otra esencia. Y lo que delante de sus hermanos, pues obviamente esto resultó en una causa de conflictos, porque para sus hermanos José resultó ser como el principal o el favorito o al único, pudieron interpretarlo así, al único al que Jacob quería. No era así. Lo que veía Jacob en José, nadie más lo veía, porque José, de alguna forma que él mismo ignoraba, estaba viendo el propósito de Dios en la vida de este joven. Algo que en ese momento el propio Jacob no entendía. Y la Biblia nos marca algo importante, que Jacob mandó hacer una túnica de diversos colores. Una versión, la Septuaginta para ser precisos, y la Jerusalén, traducen de esta manera: una túnica de mangas largas, una túnica muy elegante y decorada con franjas de colores. Esta túnica se trataba de una vestimenta especial. Era un distintivo, era algo que quien era poseedor de esa túnica era alguien honorable, alguien que debía ser respetado, alguien que debía ser tratado como un superior. Y esto generó un conflicto en los hermanos, porque mientras sus hermanos usaban una túnica de trabajo, que era lo común en aquella época, José estaba utilizando una túnica que lo hacía diferente a sus hermanos. E históricamente, quien usaba esa túnica señalaba a su propietario como aquel a quien el padre, en este caso Jacob, quería designar como futura cabeza de la familia. Ese era el honor que se le estaba dando a José. Algo que los hermanos no entendían.
Y el honor, ese honor era dado culturalmente al primogénito, en este caso Rubén. Pero no sucedió así. Entonces ahí se generó una situación en la que Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí y esos hermanos comenzaron a fraguar algo en contra de José. Y quiero pensar que tratándose una relación de hermanos, comenzaron a instigar a Rubén. Oye, ¿por qué? ¿Por qué a José se le está dando tu honor? ¿Por qué a José se le está dando esa posición que a ti te corresponde, Rubén? Tenemos que hacer algo. No es justo. Es un panorama que se presenta en este cuadro. Y algo bien importante aquí en esta historia es la vida, en cuanto a la vida de José, es que él supo lidiar con el desprecio de sus más cercanos. Y aquí la pregunta para nosotros es, ¿cómo lidias tú con el desprecio de los demás? ¿Cómo tú estás lidiando con la crítica de aquellos que te quieren hacer un mal? José fue tratado con aversión, fue tratado con sentimientos de rechazo, de alguna manera sentimientos de repugnancia, es decir, no lo toleraban. Y él estaba viviendo en la misma casa, la misma tienda. O sea, era una situación donde ni siquiera lo saludaban. ¿Has vivido ese ambiente en familia? Pasan frente a ti y lejos de saludarte o abrazarte, te menosprecian. Eso era lo que sucedía aquí. El trato de los hermanos, dice la Biblia, era hostil. Era un comportamiento despreciativo, de indiferencia, de humillación. Esto era lo que estaba sufriendo José. Ahora, normalmente el desprecio se equipa con el odio y está relacionado con sentimientos de amargura, sentimientos de indiferencia. Y aquí aprendemos de José que él supo responder a pesar del dolor de una manera adecuada a todo ese desprecio. José es un ejemplo de un joven que se ancló al amor de Dios, a la confianza en Dios, y de ahí recibió la fortaleza para mantenerse fiel, para mantenerse como un joven que amaba a Dios a pesar del rechazo de quienes debían protegerlo. Proverbios 14:10 nos dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Escucha, iglesia. Otra versión dice, el corazón conoce sus íntimas amarguras. Cada uno de nosotros conocemos realmente qué es lo que está albergado en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabemos si hay algo que estemos resintiendo o si hay algo en lo cual estemos guardando amargura o sentimientos de menosprecio o de indiferencia hacia otro. Solamente tú y Dios lo saben. Y Proverbios lo dice claramente. Es nuestro corazón quien conoce sus íntimas amarguras. ¿Sabes? Cada quien conoce profunda e íntimamente los pensamientos que hay en su interior. Y cada uno conoce lo que esos pensamientos están trabajando en nuestro corazón. Porque cuando queremos desacreditar a alguna persona, o cuando pensamos en hablar mal de alguna persona, o hacer juicio de alguien más, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué cosas tan sucias e inmundas están guardadas en mi corazón para yo hablar de esa manera, para yo expresarme así de esa persona? Tú tienes que examinarte y tienes que preguntarte cuál es la fuente de esta amargura en mi corazón, cuál es la fuente de estos sentimientos de aversión hacia alguien. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué estoy sintiendo la necesidad de hablar palabras maliciosas? Proverbios 6, versos 16 al 19 nos dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová. Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Tú y yo debemos examinar la condición de nuestro corazón. A mí me impresiona la vida de José, porque José nunca se expresó mal de quienes lo trataron mal, jamás. Él nunca abrió su boca para expresarse maliciosamente o para desacreditar a quienes lo estaban denigrando y ofendiendo.
¿Sabes por qué? Porque él era un hombre que examinaba su corazón continuamente. Era un hombre que guardaba su corazón de toda amargura y todo resentimiento. Pero es muy notable cuando una persona tiene amargura en su corazón. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta? Por lo que está hablando, por lo que está opinando, por los juicios que emite, por la descalificación que profiere. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. En el Salmo 139, versos 23 y 24... aquí tenemos un claro ejemplo. David dice estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y vea lo que dice el verso 24. Y ve si hay en mí, es decir, revélame, oh Señor, si hay en mí camino de perversidad, una inclinación hacia lo indebido, hacia lo malo. Y después David dice: guíame en el camino eterno. No solamente quiero quedarme con una concepción de quién soy y lo que alberga mi corazón, sino también te suplico, Dios, que me guíes en el camino de la verdad. Guíame en el camino de la misericordia, de la bondad, de la paciencia, en el camino del perdón. Ese camino de perversidad llevó a David a una fuerte reflexión sobre la condición de su corazón. David estaba enfrentando a sus enemigos, quienes querían matarlo. Aun cuando todas las cosas fueron injustas o fueran injustas en su contra, David no quería que su corazón fuera vengativo. Él evitaba que sus acciones recibieran la influencia de la perversidad, es decir, del perjuicio hacia otros, de la motivación o la intención de afectar a otros. David evitaba eso a toda costa. Y lo vemos claramente como los cercanos a David, cuando fue perseguido por Saúl, los cercanos lo aconsejaban y le decían: Dios te está entregando a Saúl para que lo mates. Y David rehusaba, él rechazaba, porque no quería seguir el camino de la perversidad. Y ahí está claramente ese ejemplo de David. Él decía: Señor, yo sé que me hicieron algo malo, yo sé que me están tratando injustamente, pero no voy a permitir que el camino de perversidad me haga odiar, me haga denigrar, me haga calumniar, me haga ofender a mi enemigo o a quien me está persiguiendo. Y David es un claro ejemplo de un hombre que ante las acciones injustas contra él, no permitió que la perversidad delimitara sus sentimientos. Si nuestros motivos son empujados por malos deseos, vamos a tratar injustamente a los demás. Vamos a justificar nuestros deseos de venganza y terminaremos pecando y siendo peores que nuestros transgresores. Ahí está el claro ejemplo de David, y aquí también lo estamos viendo en José. José no se dejó llevar por ese camino de perversidad. ¿Usted cree que él no tenía motivos para justificar un rencor contra sus hermanos? Claro que sí. O sea, realmente el cuadro que nos pinta la Biblia es muy suave en comparación con lo que realmente sucedió contra José. Pero él nunca arremetió contra sus hermanos. A pesar de las acciones injustas contra él, él no permitió que esa injusticia, que ese odio y que ese menosprecio de sus hermanos delimitara sus sentimientos. La amargura, el odio, la indiferencia, los deseos de venganza, el rechazo, son las brechas que seguimos por la perversidad de nuestros corazones. Y no debemos justificar nuestros malos sentimientos como consecuencia del mal que recibimos. No podemos responder de la misma manera en cómo nos tratan. Tampoco la indiferencia es aprobada por ser tratados injustamente. ¿Por qué? Porque debemos guardar nuestro corazón de toda amargura. Y yo veo en José que él fue un joven que guardó su corazón de toda amargura. Porque en el momento en que la amargura comienza a albergarse en ti, la amargura te va a impedir comprender el propósito de Dios. La amargura va a contaminar a otros. ¿Sabes algo? La amargura no le gusta quedarse sola en casa. Buscará amigos, buscará
nuevos oídos, buscará nuevas bocas que la propaguen. La amargura planeará la manera de siempre estar haciendo daño, de siempre salirse con la suya. Y ten cuidado, ¿por qué? Porque la amargura también es hábil, es astuta y se disfraza como sabiduría o discernimiento. Y debemos tener mucho cuidado de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. En el Salmo 73, 21, Asaf dijo las siguientes palabras. Dice, se llenó de amargura mi alma. Él lo está reconociendo. Mi alma se llenó de amargura y en mi corazón sentía punzadas. Asaf juzgó los problemas de una forma incorrecta. En el Salmo 73, él vio la prosperidad de los malos, él vio cómo a ellos les iba bien, cómo les iba mejor, y su corazón se comenzó a llenar de resentimiento y quejas contra Dios. Él le reprochó a Dios, porque el injusto era más prosperado que el justo. Y Asaf estaba juzgando esta situación de una manera indebida. Y él fue impaciente, tuvo sentimientos de cólera, de irritabilidad, antipatía, y su corazón, si tú lees el Salmo 73 te vas a dar cuenta, su corazón se llenó de un manantial amargo y las corrientes de sus deseos fueron amargos. Eso es lo que ocurre con nuestro corazón. En el momento en que nuestro corazón se llena de una amargura, ¿qué va a suceder? La corriente de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones, de nuestras acciones, de nuestras conversaciones, también será amarga. Seremos perseguidos dice la Biblia que claramente que vamos a ser perseguidos por nuestros malos deseos y vamos a ser destruidos también por nuestra propia amargura. Y la Biblia es muy clara que en este mundo no vamos a recibir un mejor trato del que Jesús recibió como cristianos. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser injuriados, vamos a ser calumniados, seremos perseguidos por los de nuestra propia casa, por nuestros propios parientes, por nuestros propios amigos. Y aquí tenemos en claro el ejemplo de José. Ni aún sus hermanos, sus propios hermanos de sangre, creyeron en José. Este joven sintió el menosprecio. Sus hermanos fueron insensibles, tenían una frialdad afectiva. Realmente a ellos no les importó José, ellos querían matarlo. Eso habla de la dureza en sus corazones. Y José tuvo que vivir en un ambiente, imagínense el ambiente que se vivía en casa, un ambiente lleno de odio, de celos, de envidia. Vivía en soledad, soportando la mirada de sus hermanos, esa mirada hostil, esa mirada de odio, de rencor. Ese era el ambiente en el que José se estaba desenvolviendo. Entonces la historia nos dice que un día José tiene un sueño. Tengo que resumir mucho a la historia porque no me va a alcanzar el tiempo, pero usted sabe esa historia. Él tiene un sueño donde él ve, ese sueño, la interpretación era pues que él iba a ser el preeminente en su familia, que sus hermanos y su padre se inclinarían ante él, lo reconocerían. Y ante este sueño, dice Génesis 37, 8 al 9, sus hermanos reaccionaron y reaccionaron mal, porque le dicen, ¿acaso vas a reinar tú sobre nosotros? ¿Vas a señorear sobre nosotros? Mire, José fue aborrecido por sus palabras, pero fue bendecido por Dios. Y la respuesta de sus hermanos era la esperada. Lo comenzaron a irritar aún más. ¿Cómo estás diciendo lo que tú soñaste, la interpretación que tú tienes? ¿Estás diciendo que nosotros vamos a inclinarnos ante ti, José? Y ante esto, el odio, la amargura, se creció más. Y dice el verso 8, que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. El verso 9 dice que soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño. Y ahí da otro sueño que dice que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo aborrecieron todavía aún más. Sus palabras en ese momento de sabiduría y revelación, porque era algo que venía de parte de Dios lo que soñó José, fueron como aguijones en los corazones de sus hermanos.
Esas palabras, lejos de apaciguarlos o de confortarlos, lo que produjo en sus hermanos hirieron su orgullo. Pero ¿sabe? Lo que José estaba hablando estaba revelando la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucedió? En un corazón endurecido, ¿qué sucedió? Le aborrecieron aún más a causa, dice, de los sueños que José tenía y las palabras que él decía. Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento fue Esteban. Esteban, por sus palabras, fue aborrecido y fue apedreado por los hombres. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Podríamos ser aborrecidos más por nuestras palabras, por lo que Dios nos está revelando, por lo que Él nos está hablando. Y ese es el trato que podemos esperar del mundo, porque quienes fielmente declaran la verdad de Dios van a ser aborrecidos en este mundo. Lo mismo que sucedió con José y con Esteban. Jesús lo dijo en Lucas 21:17, serán aborrecidos por causa de mi nombre, así lo dijo Jesús. Así lo dijo claramente Jesús. Entonces, dése cuenta de algo. La cosa más preciosa para una persona que no conoce a Dios es su propia justificación. Piénselo de esta forma. Un hombre que no conoce a Dios ha pasado toda su vida formando una opinión sobre sí mismo. Él ha hecho un ídolo a sus buenas obras. Es un hombre que se alaba a sí mismo por lo bueno que es, en su bondad, en su generosidad con los demás. En pocas palabras, él ha construido su propia Torre de Babel, un monumento de su bondad, de su benevolencia, y ese hombre está seguro que es bastante bueno para alcanzar el cielo y demasiado bueno para el infierno. O sea, no puede ir al infierno porque es más bueno que malo. Esa es la justificación de un incrédulo. Pero ¿qué sucede? Cuando viene el hombre justo, en este caso José, abatiendo y quemando su conciencia con esa verdad, la verdad que hablamos, que es la verdad de Dios, es más fuerte que su conciencia muerta. Y ahí es donde viene este mensaje, un mensaje que insta al arrepentimiento verdadero. Esta revelación que José tenía sobre ese sueño era una invitación para que sus hermanos corrigieran. Era una exhortación también para que ellos se arrepintieran. Dios estaba hablando a través de José. Sin embargo, la palabra de Dios en la boca de José resultó ser una amenaza en la mente de sus hermanos. Y es como si ellos dijeran, tú eres esa clase de personas que quiere privarnos de nuestra felicidad. Esa verdad que tú estás hablándonos nos está irritando y nos está molestando. Y vemos cómo los hermanos de José no lo vieron como alguien que estaba trayendo buenas nuevas de salvación. ¿Qué será el mensaje de José? Las buenas nuevas de salvación. Pero sus hermanos no lo vieron de esa manera. No lo vieron así. A sus ojos, José era un usurpador. Alguien que quería dividir. Alguien que quería causar disensiones. Pero Dios estaba hablando. Y qué importante es lo siguiente, iglesia. Asegúrate que si estás siendo aborrecido por hablar la palabra de Dios, asegúrate que estás siendo aborrecido por hablar la palabra de Dios y no por la imprudencia de tus propias palabras, no por la imprudencia de tus propias opiniones, de tus propios dichos. Asegúrate que si eres aborrecido, que si eres maltratado, que si eres menospreciado, es porque estás hablando la palabra de Dios. No por tus propios errores. Y dice la Biblia que esto generó tanta molestia, esto que José les había revelado sobre los sueños, que esto ya fue, esa situación llegó al umbral, esa situación llegó a un punto de ebullición donde ahora sí todo ese resentimiento, toda esa amargura, todo ese odio en José detonó. ¿Y qué sucedió? Ahí es donde planean qué van a hacer con él. Planeaban matarlo. Finalmente, lo echaron a una cisterna, dice la Biblia, a un pozo. Dice Génesis 37, 23 al 24, que sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica que tenía sobre sí de colores, verso 24, y lo tomaron y lo echaron en un pozo, una cisterna. Pero viene algo bien importante aquí, la cisterna, ¿qué dice? Estaba vacía. ¿Por qué marca esto? Porque los hermanos de José esperaban que la cisterna tuviera agua.
para en ese momento él se ahogara y él muriera. Realmente ese es el sentido de esta expresión. La cisterna no tenía agua, no había agua en ella. Es por eso que nos está marcando, porque el momento en que ellos lo lanzaron era para que él muriera. Afrentaron contra él. Dice, hicieron desnudar a José de su ropa. Ahora, imagínese a José avanzando con esa ingenuidad confiada de afecto fraternal. Vente, José, ven, acompáñanos, ¿verdad? Ese cambio de actitud, esa hipocresía que pueden mostrar muchas personas, ¿no? Que se quieren ganar tu confianza para después aprovecharse de ti, para después despojarte, para después ultrajarte. Esto era lo que estaba ocurriendo aquí. Y José avanzó. Dijo, mira mis hermanos, ya Dios respondió mi oración, ¿verdad? Yo le pedí que transformara a mis hermanos y mira, ya se están viendo amables, amanecieron de buen humor. Esa fue la actitud de José de acercarse con ellos. Él estaba sorprendido y seguramente a la vez también espantado, pero se acercó. Pero en cuanto se acerca, ¿qué sucede? Comienzan a jalarlo, comienzan a tratarlo de una manera fría, de una manera feroz, un trato brutal, le arrebatan su túnica. Ese es un cuadro vivo del estado de agonía y desesperación que José estaba pasando. O sea, realmente aquí nos está trazando como ese deseo frío de sus hermanos, de quererlo matar, de quererlo ofender, de quererlo lastimar. Pero ¿qué sucede? Pues sucede que lo lanzan al pozo ya con toda la intención de hacerle un daño, pero no había agua en la cisterna. Escucha esto, iglesia. Habrá muchos que buscarán la manera de hacer tu historia más trágica de lo que ya es. Y buscarán cisternas para lanzarte. Ahí estaba José frente a sus hermanos. Realmente él no podía hacer nada contra ellos. Y la intención lo marca, ellos lo lanzaron a ese pozo, esperando que hubiera agua para que se ahogara. Pero sucede que no había agua en la cisterna. No había agua. El agua era el elemento perjudicial para destruir a José. Y el agua no estaba presente. En la vida pueden lanzarnos a muchas cisternas. Y pueden lanzarnos, aventarnos, esperando que haya agua en ella para que nos ahoguemos. ¿Pero qué crees? Así como Dios tuvo cuidado de Daniel en el foso de los leones, aquí vemos cómo Dios tuvo también cuidado de la vida de José, al eliminar el elemento perjudicial para que la vida de José no fuera destruida. Y no había agua. Ellos lo echaron allí para ahogarlo. Y resultó esto en un intento frustrado. Y lo mismo lo vemos a través de toda la historia bíblica. El fuego no tuvo poder sobre los 3 hebreos, los 3 amigos de Daniel, porque su tiempo de testimonio aún no llegaba. A Pablo y a Silas los metieron en la cárcel. ¿Pero qué crees? Pero en la cárcel no había nada en ella que pudiera enfriar el gozo de sus corazones e impedir que ellos tuvieran esa comunión con Dios. Ellos oraban cantando himnos. A Cristo lo arrojaron al pozo de la muerte. Y en el pozo de la muerte es donde resultó su victoria. Fue en el pozo de la muerte donde Él pudo vencer, donde Él pudo resucitar. No es el diablo, ni son los malos deseos de los hombres, ni los problemas, los que pueden impedir el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida, iglesia. Aun cuando se levanten enemigos contra ti y te lancen a esa cisterna, esperando que haya agua, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida con agua o sin agua en esa cisterna. ¿Y qué sucedió ante esta frustración? Ahí está nuevamente la frustración de los hermanos. ¿Ahora qué vamos a hacer? La Biblia dice que después de este suceso iban pasando una caravana de madianitas, quienes eran mercaderes.
El plan B de los hermanos de José fue, bueno, no había agua en la cisterna, tenemos que hacer algo con él. Ya no podemos regresar a casa con él. Hay que venderlo. Se le ocurrió a uno de los hermanos, vendámoslo. Y de esta manera ya nos deshacemos del problema. Y dice el versículo 28 y 28 que cuando pasaban los madianitas, que eran mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba. Y yo me imagino la escena, José a lo mejor pensando, se arrepintieron. Ay, mira, si hay poca bondad en mis hermanos, me sacaron del pozo. ¿Lo sacan para qué? Para enfrentarse José a otra gran sorpresa. José, ¿estás vendido? ¿Te van a llevar esos hombres? Pero no fue un diálogo así, te vendimos a buen precio, José, ¿eh? No, esos madianitas agarraron a José y a la fuerza lo metieron a sus jaulas. Eso fue otro impacto para la vida de José. Vendido a los ismaelitas. ¿Sabes lo que representa esto? Enemigos del pueblo de Dios. Los ismaelitas eran enemigos de Israel. Otra operación más en el cual pudiéramos pensar que el propósito de Dios en la vida de José terminaría frustrado porque terminó en manos de los peores enemigos del pueblo de Dios, los ismaelitas. Y lo vendieron, dice, por 20 piezas de plata. Y se llevaron a José a Egipto. A pesar de esto que José está enfrentando en su vida, esa historia trágica, Génesis 39:2 nos da una luz de esperanza para todos nosotros. Dice, mas Jehová estaba con José. Iglesia, Él está con nosotros, Él está contigo. Y dice el verso 2, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, esto es decir, Potifar. A mí me impresiona esto que se refiere a José. Dios estaba con José. Él está contigo. A pesar de tu historia trágica, aún tú no tienes el final de esa historia, entiéndelo. Aún tú no ves el por qué Dios permitió lo que permitió o lo que estás viviendo, aún no lo ves. En muchos momentos de mi vida yo he estado así. ¿Y ahora qué sigue de aquí, Señor? ¿Qué viene después de este pozo sin agua? Y luego se viene un vestigio de esperanza cuando te sacan del pozo y tú dices, ya, pasé la prueba. Y resulta que no, resulta que ya te vendieron por 20 piezas de plata a un pueblo perverso y maligno. Y dices, ¿todavía más? ¿Aún siguen los problemas, Señor? ¿Aún siguen las aflicciones? O sea, ¿hasta qué punto? Y es donde puede surgir la queja. ¿Hasta qué punto tú vas a probarme? Pero me impresiona lo que dice la Escritura. Pero Dios estaba con José. Y él fue prosperado. ¿Dónde fue prosperado? En la tierra de su aflicción. No en la casa de su padre. En la tierra de su aflicción. Y estaba, dice, en la casa de su amo el egipcio. Fue varón próspero, dice la Biblia. El verdadero éxito lo encontramos cuando hacemos la voluntad de Dios. José sufrió la humillación de actos injustos, fue puesto en situaciones que finalmente lo engrandecieron, fue un acto que lo degradaba, pero vemos que José fue un hombre de fe, su fe no decayó. Yo no veo en ningún momento que José se haya quejado. Yo no veo en ningún momento que José haya tenido una actitud de irritación a lo que Dios estaba permitiendo en su vida. En todas las cosas que él vivió, él tenía puesta su confianza en Dios. Y José entendía que todo lo que Dios permitía era necesario, aunque en ese momento él no tuviera respuesta y no supiera explicar el por qué le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo. Pero Dios estaba con él. Y fue su fe lo que lo ayudó a sobrellevar la desgracia de ser forzado a salir de casa de su padre, de ser puesto en una cisterna, de ser vendido a los 17 años como esclavo. Y a pesar del cambio traumático de ser un hijo querido por su padre y de tener las comodidades, a ser un esclavo
en una tierra extraña, una tierra pagana, pero vemos cómo José siguió siendo fiel a Dios y su corazón no se llenó de amargura, iglesia. Yo espero que tú respondas de la misma manera cuando llegues a ese punto. Que tú sigas siendo fiel a Dios a pesar de. Que tú sigas amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, aun cuando tu mundo se está derrumbando. Y que tú puedas ser como José. Que no haya ninguna mala palabra que profieras de tu boca. Que no haya lugar para ninguna queja. Que no almacenes amargura en tu corazón. Y dice la Biblia que después de que José fue vendido a Egipto, fue puesto ahí como esclavo, fue puesto en casa de Potifar, dice la Biblia, fue prosperado ahí. Potifar lo engrandeció, lo tuvo como un hombre honorable, lo hizo administrador de toda su casa. Viene otra prueba para la vida de José, una calumnia, una falsa acusación. Dice la Biblia que la esposa de Potifar comenzó a asediarlo una y otra vez. Lo comenzó a asediar, le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José una y otra vez evadía a la mujer. Y un día esta mujer ya desesperada, ya con la ansiedad de querer tener a José entre sus manos, intentó quitarle la ropa para acostarse con él. Y José, dice la Escritura, huyó, dejando en manos de esta mujer una de sus prendas. Y dice el capítulo 39, versos 3 y 14, que cuando esta mujer vio que le había dejado su ropa en sus manos y que huyó, comenzó a gritar como loca. Y llamó a los criados de su casa y les habló diciendo, miren aquí José el hebreo ha venido a hacer burla de mí, dice el verso 14. Él vino a mí para acostarse conmigo, es decir, para tener relaciones sexuales en contra de mi voluntad, o como diríamos hoy, ¿no?, a violarme. Y esa mujer comenzó a gritar. Entonces Potifar le creyó a su esposa y permitió que los cargos y la condenación procedieran contra José. Cargos injustos, cargos blasfemos fueron hechos contra José. José no estaba preocupado hasta ese punto, y esto me impresiona, él no estaba preocupado por defender su posición. Pudo haberse defendido, no lo hizo de la manera como a lo mejor hubiera querido hacerlo. Él puso su causa, ¿ante quién? Ante el Señor. Dice la Biblia, Él es quien va a juzgar rectamente tu asunto. Él es quien va a juzgar rectamente tu asunto. A través de los años he aprendido esto, y lo he aprendido también de nuestro pastor. Él nos ha dicho, ustedes no se defiendan, no busquen recuperar su reputación ante una calumnia, ante una mentira. Déjenlos que hablen, déjenlos, que su testimonio sea el que hable, que su ejemplo, den veracidad con su ejemplo. Y sabes, esto lo hemos aprendido a través de los años. De que en algunas veces sí he querido defenderme, claro que sí, pero he puesto mi causa ante aquel que juzga rectamente. Y he puesto mi situación delante de Dios. Yo no estoy aquí para defender mi posición. Escucha, tú no estás aquí para defender tu posición, estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Y si Dios está permitiendo que te calumnien, si le está permitiendo que te blasfemen, si le está permitiendo que te menosprecien, tú debes entender que todo lo que Dios permite es con un propósito, que no estás viendo ahorita, pero en ese propósito Dios te quiere engrandecer en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. Él te quiere engrandecer. Él no te está diciendo, ve y defiéndete. No, Él te está diciendo, pon en mí tu causa. Confía en mí. Confía en lo que yo estoy permitiendo. Y no estamos llamados a defender nuestros derechos, iglesia. Los limpios de corazón no caminan en el camino de la perversidad.
Los limpios de corazón no devuelven el golpe que nos han dado. Los limpios de corazón no hablan con blasfemias. No hablan calumniando, no hablan con mentiras. No desacreditan a sus enemigos. Los que caminan con integridad en su corazón esperan en la voluntad de Dios. Y ¿sabes? En el mundo en el que vivimos y con el ambiente en el que nos rodeamos, los hombres te van a acusar por envidia, te van a acusar por ira, te van a acusar por orgullo, te van a acusar por malicia, te van a acusar simplemente porque les caíste gordo y ni te conocen. Así es el mundo en el que vivimos. Te van a acusar por la dureza de su corazón. Y van a decir, dice la Biblia, y van a decir toda clase de mal contra ti falsamente. Pero Jesús nos dice, ante esto, Él nos dice, no nos dice, defiéndete, no, dice, gózate, gózate. Mateo 5, 11 al 12, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Escucha, iglesia. ¿Qué debemos esperar del mundo? Repito, no un mismo trato del que Jesús recibió. El mundo, las personas, ¿qué van a hacer? Por causa de Cristo, por causa de la verdad de Dios, van a vituperarnos, van a perseguirnos, van a decir toda clase de mal contra nosotros, dice, mintiendo. Es decir, en el momento en que no tengan un argumento para acusarte, ¿a qué van a recurrir? A la mentira. Eso fue lo que sucedió con la esposa de Potifar. Ella mintió y habló toda clase de mal contra José. Y el versículo 12 Jesús dice, fíjate cuál debe ser nuestra respuesta. Gózate. Qué simple, ¿verdad? Gózate, alégrate. ¿Esto qué significa? Esta combinación de gozo y alegría habla de una actitud de gratitud por lo que Dios está permitiendo. Esa es la manera correcta de responder a las diversas injusticias que hay en la vida. Una actitud de gratitud a lo que Dios está permitiendo, entendiendo que lo que Dios está permitiendo es necesario. Y Jesús continúa diciendo, gócense, alégrense, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y la Biblia nos sigue hablando de la historia de José, después de estas calumnias, de estas malas acusaciones, estando en la cárcel, estando ya preso, él conoce a dos compañeros que fue un copero y fue un panadero, que fueron, algunos comentaristas hablan de que este copero y este panadero fueron acusados de alta traición. Es uno de los motivos por los que fueron encarcelados. Y estando ahí, ambos, el copero y el panadero, tienen un sueño. José interpreta esos sueños y al copero el sueño era de que el faraón lo iba a restituir a su puesto, y al panadero, el sueño que había tenido el panadero, pues el sueño significaba de que él iba a morir, que iba a ser degollado, iba a morir por manos del faraón, por orden del faraón. Entonces, pues así sucedió, ¿verdad? Así conocemos la historia. Pero después de la interpretación que José le da al jefe de los coperos, José le dice al copero, en Génesis 40, 14, le dice, nada más te voy a pedir un favor, acuérdate de mí estando en la cárcel, acuérdate de mí cuando tengas a bien, dice, hablar ante el faraón. Te ruego, dice, te ruego, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia cuando te restituyan y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, dice, acuérdate de mí, tenme presente en tus oraciones, ¿no? En tus súplicas. Pero luego nos dice el capítulo 40, verso 23, que el jefe de los coperos estaba tan emocionado porque lo restituyeron, se cumplió el sueño. Estaba, yo creo que tan emocionado que se olvidó de José, y dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó.
Y aún así, José no respingó, no renegó. ¿Qué hubiéramos dicho tú y yo? Uy, tanto que yo lo ayudé, tanto que le he dado, tanto que he hecho por él, y ni siquiera me pudo haber hecho ese favor. O sea, fíjate cómo de cosas tan simples podemos llenar nuestra alma y nuestro corazón de amargura y resentimiento contra alguien. Y que a veces ignoramos el contexto o el motivo del por qué las cosas no fueron como esperábamos. ¿Qué aprendemos de esto? Que aunque tus compañeros en la tribulación se olviden de ti, el Señor no se va a olvidar de ti. Dios no se olvidó de José. Era necesario que José se mantuviera ahí un tiempo más, porque Dios, en su omnisciencia, hizo que todas las cosas obraran en conjunto para el bienestar de José. No debemos, por lo tanto, estar desanimados cuando nos abandonen, o cuando nos traicionen, o cuando digan toda clase de mal, mintiendo, calumniando, desacreditándonos. No nos llenemos de resentimiento cuando aquellos a quienes hemos ayudado nos abandonen o hablen mal de nosotros o busquen hacernos un daño. No lo hagamos de esa manera. No tomemos una clase de resentimiento de quienes podríamos esperar que hablaran en nuestro favor y que no lo hagan. José fue olvidado completamente. ¿Y qué sucedió aquí? Que él tuvo que pasar otro tiempo de soledad en el que seguramente Dios trató todavía cosas en su corazón. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y tú eres fiel, tú no necesitas ninguna carta de recomendación. No la necesitas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para crear las circunstancias que serán necesarias para que tú salgas de la prisión. Lo que nos corresponde hacer es ser fieles donde estamos. Escucha esto, por favor. Tú tienes que ser fiel donde estás. A lo mejor el trabajo que tienes no te gusta, pero tú tienes que ser fiel ahí donde estás ahorita. Donde estás ahorita, donde Dios te ha puesto. Debemos ser fieles donde estamos, aunque seamos olvidados. A lo mejor dentro de tu matrimonio, tu familia, a lo mejor como hombre no eres valorado como tú quisieras ser valorado. Tú tienes que ser fiel donde estás. O como mujer, como madre, como esposa, a lo mejor no estás siendo tampoco apreciada como te gustaría ser apreciada. Tú debes ser fiel donde estás. Aunque seas olvidado, aunque seas menospreciada, aunque no valoren tu trabajo, tú debes ser fiel, entendiendo que la recompensa la recibimos de Dios. Los hombres grandes de Dios fueron preparados en fosos, en cisternas y en prisiones. Proverbios 3:6 nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hablando sobre esta vida de José, yo sé que podemos identificarnos con una o más de las penurias por las que él pasó. Traición, expulsado de su familia, sufrió de una tentación sexual, no cualquier tentación, lo castigaron por hacer lo correcto, sobrellevó un largo encarcelamiento, su integridad le costó injusticias de parte de los hombres, se olvidaron de él. Cuando leemos la historia de José, realmente observamos lo que José hizo en cada caso. Y su respuesta siempre fue de fidelidad a Dios. Vemos cómo su respuesta y su actitud correcta a cada situación fue lo que le permitió prepararse también para seguir un paso adelante. Nunca pasó mucho tiempo preguntándose por qué. Yo creo que José era de la clase de hombres que él siempre decía: ¿qué es lo que ahora debo ser? ¿Qué es lo que ahora Dios me ha llamado a hacer en esto que Él está permitiendo? Esa es la pregunta correcta. La pregunta incorrecta es: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo?
Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta que debemos hacer en medio de una historia trágica es: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga ahora, Señor? ¿Para qué me estás llamando aquí ahora? Y estoy seguro que los que lo conocieron, a este joven, vieron en él y en todo lo que él hacía, y a donde quiera que él iba, todos pudieron atestiguar que Dios estaba con José. Dios lo llenaba de esa gracia. Por eso, cuando estemos enfrentando un revés en la vida, adoptemos una actitud como la de José y estemos conscientes de que Dios está con nosotros. Y que si Dios está con nosotros, Él nos va a hacer prosperar en la tierra de nuestra aflicción. Adopta la actitud que tuvo José y está consciente de que Dios está contigo. Está consciente de que Dios está contigo. Romanos 8:28. Lo sabemos, dice, y sabemos, eso habla de certeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Exegéticamente este verso se traduce de la siguiente manera: para quienes aman a Dios, Dios obra todas las cosas conjuntamente con ellos para bien. Mira, no se trata de una serie de combinaciones fortuitas que están embonando inexplicablemente ante las diversas aflicciones de la vida. Para quienes aman a Dios, en su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, Él está operando a favor de nosotros. Y la naturaleza de esta promesa es, número uno, es grande. ¿Por qué? Porque nada ni nadie podrá minorar el poder de Dios para dar el resultado que Él quiere. Número dos, es una promesa activa. Todas las cosas cooperan activamente para producir el resultado esperado en Dios. El poder de Dios está en constante movimiento para nuestro bien. Y así como en el mundo natural no existe lo estático, en el mundo espiritual no hay inactividad. Y número tres, la promesa de Dios es armónica. Escucha, no es inarmónica, no es irregular. Allí donde todo opera según su propósito es continuo con resultados eficaces. Por eso, ¿todo estará bien? Di conmigo, ¿todo estará bien? A los que aman a Dios. Todo estará bien a los que aman a Dios. Incluso cuando todo va de la peor manera, tenemos la confianza de que no hay nada fuera del cuidado de Dios. Y en esta promesa también tenemos seguridad. Conocemos la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo ha prometido, porque lo conocemos. Nuestros corazones se mantienen en perfecta paz con respecto a las cosas presentes, a las cosas futuras. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu fragilidad, en tu debilidad. Mi poder se va a perfeccionar en tus temores. Y este versículo es impresionante porque dice todas las cosas. Esto abarca en absoluto todo. No tiene características, no hay límites determinados, no hay restricciones de ningún tipo, no hay condiciones. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, iglesia. Y esa certeza debe llevarnos a orar, dejando a Dios decidir qué cosas son buenas para nosotros. Es Dios quien lo va a determinar. No podemos saber cuáles son las cosas buenas para nosotros, ni reconocer nuestras verdaderas necesidades, ni cubrir con nuestra mente finita todo el plan de Dios. Todo lo que nos queda hacer es confiar en que Dios cumpla su propósito en cada situación. Porque todo lo que Dios permite les ayuda para bien. Y la palabra que leemos en este versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta palabra, les ayudan a bien, es la palabra sunergeo en el griego, que significa van a colaborar, van a cooperar, van a actuar. De esta palabra se deriva el término sinergia, que es una sinergia, una acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. En el mundo de la física, la combinación correcta de sustancias químicas que son perjudiciales pueden producir compuestos que dan grandes beneficios. Un ejemplo de esto es la sal de mesa, la sal que tienes en tu casa. La sal está compuesta de dos elementos venenosos, que es el sodio y el cloro. ¿Qué sucede? En conjunto producen algo bueno.
Así es la vida del cristiano, es lo que Pablo está diciendo. Todas las cosas, aunque sean perjudiciales, todas las cosas obrarán para bien, resultarán para bendición. Entonces, si parafraseamos Romanos 8:28, diría así: tenemos la certeza de que Dios dispone todas las cosas en conjunto, buenas o malas, para generar el bien de quienes le aman. Todo ayuda para bien. Esto no es una acción imprecisa de Dios, es una sinergia. No es un acto espontáneo ni impersonal de circunstancias, es una sinergia. Y José, después de muchos años, comprendió que era parte de un plan de Dios para salvar a toda su familia, así como a todo Egipto y a muchos otros pueblos. José, fue un pequeño instrumento en las manos de un Dios grande. Ahora, todo depende en manos de quién está nuestra vida. Todo depende en manos de quién será el resultado de nuestra aflicción. Yo te pregunto, ¿en manos de quién está tu vida ahorita? ¿En manos de quién están tus aflicciones? Leí la siguiente reflexión que quiero leerte, la dice: una pelota de básquetbol en mis manos puede ser divertido, pero en manos de Michael Jordan es un juego maravilloso y vale millones de dólares. Una paleta y unos pinceles en mis manos es algo curioso, pero en las manos de Miguel Ángel, sin duda, serían una obra de arte. Todo depende de quién son las manos. Un lápiz en mis manos puede servir para poner mi nombre, pero en las manos de William Shakespeare sirve para relatar y crear historias. Todo depende de quién son las manos. Una vara en mis manos podrá ahuyentar a un perro hambriento, pero en las manos de Moisés hizo que las aguas del mar se abrieran. Todo depende de quién son las manos. Una onda en mis manos sería tan solo un juguete, pero en las manos de David fueron un arma mortal. Todo depende de quién son las manos. 2 peces y 5 trozos de pan en mis manos son almuerzo para 2, pero en las manos de Jesús fueron el alimento de toda una multitud. Todo depende de quién son las manos. Y el resultado de nuestras historias trágicas va a depender en manos de quién está nuestra aflicción, en manos de quién está nuestra vida. Si tu vida está en las manos de Dios, tú debes estar tranquilo. Por eso gózate y alégrate, porque estás en las mejores manos. Estás en las manos del Dios omnipotente. José aprendió muchas cosas, entre ellas el saber que Dios nunca faltaría a su palabra ni a su promesa. Esta historia trágica no se trata de cuánto José sufrió, sino de cómo Dios lo amó, cómo Dios lo preservó, cómo Dios lo cuidó. Y aunque no sabía cómo, ni cuánto sería prolongado su dolor, siempre Dios tuvo algo mejor. Escucha esto, siempre Dios tuvo algo mejor. Dios estuvo con José y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba aún en la aflicción. La historia de José quedó marcada sobre una tragedia, sobre otra tragedia. No fue la voluntad de Dios impedir cada mal en contra de José, así como no es la voluntad de Dios impedir una enfermedad, una traición, una injusticia, una deslealtad en tu contra. Cuando José interpretó el sueño del faraón, este quedó tan asombrado de la sabiduría de José que tomó la decisión de darle un lugar de honor para elevarlo a gobernador de Egipto y que fuera él el responsable de administrar todos los bienes de la nación, como cosechar el alimento suficiente que los prepararía para enfrentar la hambruna que vendría por 7 años. Cuando el faraón tomó la decisión, miró a sus consejeros, a sus ministros para ver sus reacciones, y mientras debatían sobre quién sería el administrador, el faraón dijo, Génesis 41:38, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? ¡Qué tremendo es esto! Dios le dio mucha sabiduría a José. Comenzó a ser bendecido en todas las áreas de su vida. Cuando se vino la hambruna, la historia nos dice que su padre y sus hermanos se vieron afectados y se vieron en la necesidad de ir a Egipto. La historia nos dice que que José tuvo un reencuentro con sus hermanos. Esto lo sabemos.
tuvo ese reencuentro después de varias situaciones en las que José quería probar si habían cambiado. Usted recordará la historia cuando les devuelve dinero, que lo pone en su costal, la copa de José puesta en el costal de Benjamín. Todo esto era una prueba para saber si realmente ellos habían cambiado. Un día José bajó la guardia, se mostró vulnerable, quitó su máscara de dureza que había usado todo ese tiempo frente a sus hermanos, quienes fueron sus verdugos, quienes fueron crueles, quienes fueron desalmados, quienes no habían dudado en el pasado en quitarle la vida, en su odio violento. Y José, a pesar de todo, escucha esto, iglesia, a pesar de todo, él no había guardado ningún sentimiento de amargura contra ninguno. A pesar de todo, los amaba. Y ese amor lo llevó a mostrarse compasivo y perdonador con ellos. Y la Biblia nos dice que antes de revelar quién era él estaba llorando. Llorando. El hombre más poderoso de Egipto en ese momento, después del faraón, estaba llorando como un niño desconsolado frente a ellos. Nadie se movía, nadie hablaba. Nadie se atrevía a articular una palabra porque no sabían qué estaba pasando con el gobernador. Ellos aún no sabían que era José. Y la historia bíblica nos dice que frente a todos sus hermanos y con sus ojos llenos de lágrimas, y aquí encontramos uno de los encuentros más increíbles en toda la Biblia. Dice la Biblia que José miró a sus hermanos frente a él. Y en su desesperación él gritó, así dice la Biblia, gritó con toda su alma: soy José. Imagínense ese encuentro. Soy José. Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron a Egipto como esclavo. Yo soy José. Y es ahí donde él se revela a sus hermanos. Y mientras ellos estaban juntos, José seguía diciendo: soy José. Y lo único que preguntó José, lo primero que preguntó es: ¿aún vive mi padre? Ellos se quedaron atónitos. José les había hablado fuerte para que reaccionaran y les dijo: vengan, acérquense a mí, abrácenme, soy José, soy su hermano. Y la Biblia dice que uno a uno se acercaron. Imagínense ese encuentro. Ellos lo daban por muerto. Ellos vivieron con un cargo de conciencia durante muchos años, no solamente por lo que le habían hecho, sino también porque le habían hecho creer a su padre que una bestia se había comido a José. ¿Puede imaginarse la mortificación en sus almas, en sus conciencias? Y ahí están uno a uno acercándose a José, llorando, abrazándolo. Era algo imposible para ellos, lo daban por muerto y estaba vivo. Y ahí estaba el hombre uno de los hombres más poderosos de Egipto, ahí estaba, su hermano era él. En ese momento, iglesia, José pudo tener las respuestas a sus preguntas. Fue ahí donde pudo finalmente entender el propósito de su historia trágica. La túnica de su padre, la preferencia de Jacob, el pozo, la caravana, la venta como esclavo, Potifar, prosperar en su casa, salir corriendo desnudo ante las insinuaciones de la esposa de Potifar, la prisión de Nazor, haber conocido a los dos siervos del faraón, el copero del rey, el jefe de los panaderos, haber llegado a la corte de Egipto, la revelación del sueño del faraón, la aprobación que obtuvo para ser gobernador de Egipto. Ahí José entendió el propósito de Dios, de todas sus historias trágicas. Todo tuvo un propósito. Dice la Biblia que sus hermanos estaban sin palabras, avergonzados, pidiéndole perdón por haber sido tan malos. Y José les dice en Génesis 45:5, ya nada más deme 5 minutos. Ahora pues, no os entristezcáis, ni les pese haberme vendido, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. El padre de José y sus hermanos, dice la historia, vivieron en la tierra de Egipto. Después de esto, después de algunos años, Jacob los bendice a todos sus hijos, entre ellos José. Jacob muere y sucede algo inusual en los hermanos de José. La Biblia dice que al morir Jacob, eso trajo consigo un temor en los hermanos de José. Comenzaron a decir entre ellos: ahora que nuestro padre ha muerto, es probable que José se vengue contra nosotros. Es probable que surja esa raíz de amargura y que nos aborrezca.
y nos va a dar el pago de todo mal que le hicimos. Entonces la Biblia dice que le enviaron decir a José: nuestro padre, tu padre, mandó antes de su muerte diciendo así, le dirán a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice la Biblia que cuando le hicieron llegar esas palabras, ¿sabe cuál fue la reacción de José? Lloró. Nuevamente se quebrantó José. Y en Génesis 50, verso 18 al 21, cuando llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, José. Los hermanos se acercan a José, después de la muerte de su padre, se acercan a él y le dicen: ahora somos tus esclavos. En pocas palabras, ya murió nuestro padre. Ahora sí puedes vengarte, puedes hacer con nosotros como tú quieras. Nos ofrecemos a ti como tus esclavos. Y dice el verso 19 que José le respondió: no teman. Qué increíble. No teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Wow. José no era juez sobre nadie. Y nosotros no tenemos que andar juzgando a nadie, y mucho menos andar queriendo emitir un juicio, una condenación sobre alguien que haya pecado contra nosotros. Escucha esto, iglesia. José no le correspondía hacer ese juicio. Él les dice: yo no soy Dios para juzgarlos. Y en el verso 20 José dice una de las palabras más increíbles. Les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengan miedo, yo los voy a sustentar, y también a sus hijos. Dice la Biblia: así los consoló José, pues les habló al corazón. Así termina esta parte de la historia. José les dio paz al mostrarles ese amor. Él les habló con mucho cariño, dice una versión. Les habló con mucho cariño, diciéndoles: no tengan miedo. Sí, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios encaminó todo para bien. Y en la tierra de su aflicción, Él fue bendecido, Él fue prosperado. Póngase de pie, por favor. Vamos a... Nos pasamos un poquito de tiempo y ahorita ya terminamos. Iglesia, ¿qué nos enseña la historia trágica de José? ¿Quiénes son prosperados? Aquellos que no guardan amargura en su alma, aquellos que no tienen ninguna clase de resentimiento, aquellos que no devuelven el golpe recibido, aquellos que no buscan vengarse. Esos son los que son prosperados, los que son bendecidos. Y todo lo que planeen en tu contra para hacerte mal, Dios lo va a usar para bendecirte. Y déjeme decirle algo: a través de los años, quienes han planeado cosas malas contra mí o mi familia, Dios lo usa para bendecirnos. Y yo me siento bendecido. Y yo lo he dicho, Dios usa aún a quienes nos aborrecen para hacernos un bien. Y así ha sido a través de los años, de verdad se lo digo, así ha sido a través de los años. Dios me bendice. Y lo que otros pensaron para maldición, Dios lo usa para prosperarnos. Así que tú descansa en las manos de ese Dios maravilloso. Tú pon tu confianza en el Señor. Y cierra tus ojos, vamos a orar. Y ponte a cuentas con el Señor. Padre, te damos gracias. Gracias. Porque así como José, hoy perdonamos a quienes nos desearon mal. Los perdonamos, Señor. Hoy también queremos perdonar a quienes planearon un mal contra nosotros.